En este video vamos a ver cómo se calculan los coeficientes beta en el caso de una regresión simple, es decir, que tiene solamente un regresor usando los mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a verlo en 5 pasos. El primer paso es definir la función objetivo. Para esto hay que entender lo que es los mínimos cuadrados ordinarios. En este caso tratamos de estimar esta regresión. Y es igual a beta 1 gorro más beta 2 gorro xi más epsilon i. Es decir, que existe una variable x y una variable y queremos entender dónde se encuentra la línea que representa la relación entre y y x y que minimiza la suma de los errores cuadrados. La línea roja es el y gorro, que es la predicción, que es el y sin el término de error, y va a ser una función de dos parámetros, el beta 1 gorro, que es el intercepto, y la pendiente. Esos dos parámetros definen la línea. Y los términos de error van a ser la distancia, lo que no consigue explicar el modelo o la línea, y entonces la distancia que queda entre mis puntos y mi predicción usando la línea. Y entonces en mínimos cuadrados ordinarios el objetivo es minimizar es que es igual a la suma de epsilon y gorro cuadrado. Ahora viene la pregunta, ¿cómo se calcula este epsilon y cuadrado? Pues a partir de esta ecuación, no es tan difícil, podemos despegar el epsilon y esto nos da epsilon y gorro es igual a y menos beta 1 gorro menos beta 2 gorro xi. Y entonces, sustituyendo esto dentro de nuestro objetivo, función objetivo, obtenemos minimizar es igual a la suma de y menos beta 1 gorro menos beta 2 gorro xi al cuadrado. Hay que saber, estamos minimizando la suma de todo esto al cuadrado. Esta suma siempre es de i igual 1 hasta n, lo que no voy a repetir cada vez, siempre voy a escribir suma, y minimizamos con respecto a dos parámetros, beta 1 gorro y beta 2 gorro. Es decir, voy a elegir los parámetros beta 1 gorro y beta 2 gorro que minimizan esta suma de los residuos cuadrados. Ahora ya tengo el paso 1, que es mi función objetivo. Ahora que definimos la función objetivo es, el paso número 2 es derivar es con respecto a beta 1 y beta 2 para encontrar los valores beta 1 y beta 2 gorro que minimizan esta suma. Queremos la deriva de es primero con respecto a beta 1 gorro. Va a necesitar algunas herramientas para no equivocarse. La primera es cómo se hace la deriva de una sumatoria. Pues muchos ya saben que si tratamos de derivar, por ejemplo, u de beta más b de beta, donde u y b son cualquier funciones de beta con respecto a beta, esto nos daría la suma de las derivadas de u de beta con respecto a beta más derivada de b de beta con respecto a beta. Entonces, dado que la sumatoria no es nada más que una suma de términos que podemos llamar ui de beta, de nuevo, es una suma común de i igual 1 a n con respecto a beta, nos va a dar la suma de las derivadas. La segunda regla que pueden necesitar es para saber cómo derivar todo este elemento al cuadrado. Una manera de representarlo es como calcular de y de beta. Si queremos la derivada de toda esta función, es igual a la derivada interna de beta multiplicada por la derivada externa. En este caso, en el ejemplo que tenemos, y de beta es nuestro y menos beta 1 gorro menos beta 2 gorro xi. F de beta es y al cuadrado y entonces la derivada
es igual a 2y y la derivada de y con respecto a beta 1, después lo haremos con respecto a beta 2, o con respecto a beta 1 nos daría simplemente menos 1. Y entonces, aplicando las dos reglas, voy a obtener que la derivada de s con respecto a beta 1 es igual a la sumatoria de menos 2, porque es menos 1 multiplicado por 2 multiplicado por y. Y menos beta 1 gorro menos beta 2 gorro xy. Pues, puedo sacar el menos 2 afuera de la sumatoria y esto me da menos 2 sumatoria de y menos beta 1 menos beta 2 gorro xy. La sumatoria se aplica a todo esto. Aquí voy a aplicar una otra regla que me dice que si cx es igual a 0 y c es diferente de 0, entonces x es igual a 0. O puedo quitar el c. Entonces, porque tenemos obviamente que la derivada es igual a 0. Entonces, si todo esto es igual a 0, debe ser que esta parte es igual a 0. Entonces, puedo quitar menos 2 y me da sumatoria de y menos beta 1 gorro menos beta 2 gorro x y igual a 0. Voy a aplicar las mismas reglas para la segunda derivada. La única cosa que va a cambiar va a ser que la derivada de y con respecto a beta 2 gorro va a ser igual a menos xy. Y entonces voy a obtener la suma de menos 2xy por y menos beta 1 gorro menos beta 2 gorro xy igual a 0. De la misma manera puedo sacar el menos 2 afuera y esto se va a cancelar. Como esto aquí se canceló, aquí esto lo puedo cancelar de una porque sé que después de sacarlo se va a cancelar. Aquí apliqué la misma regla que esta regla que nos dice que el c se cancela. Entonces es igual a la suma de xy multiplicado por y menos beta 1 gorro menos beta 2 gorro xy. Y esto es igual a 0. Vamos a llamar esta primera regresión la 1, la primera, y la segunda derivada, la número 2, para el resto. El tercer paso consiste en simplificar 1, que era la derivada de s con respecto a beta 1, y despegar beta 1 gorro. Para esto, primero vamos a distribuir esta sumatoria, lo que nos da suma de y menos suma de beta 1 gorro menos suma de beta 2 xy igual a 0. Aquí se puede simplificar. Le recuerdo que cuando tenemos una constante, la suma de esta constante de i igual 1 hasta n va a ser igual a n por c, porque es una suma de n veces c. Lo que se puede hacer cuando esta constante no tiene i. Si tiene i adentro, no se puede hacer porque el i cambia dentro de la suma. Entonces, suma de y menos n beta 1 gorro menos, y aquí también cuando tenemos una constante podemos sacar la constante fuera de la sumatoria, lo que nos da beta 2 sumatoria de xy igual a 0. Ahora queremos despegar al beta 1, lo que nos da n beta 1 gorro es igual a sumatoria de y menos beta 2. Todo esto debe tener gorros. Sumatoria de xy igual a 0. Vamos a dividir por n de los dos lados. Beta 1 gorro
es igual a la sumatoria de y sobre n menos beta 2 gorro suma de x y sobre n. Y eso es el tercer paso. Ahora el paso 4 es simplificar la segunda derivada de s con respecto a beta 2 gorro, que nos dio esto igual a 0. Entonces, para esto primero voy a distribuir xy y después voy a distribuir la sumatoria. Lo que nos da sumatoria de xy y menos beta 1 gorro xy menos beta 2 gorro xy al cuadrado. Ahora distribuyendo la sumatoria, esto es igual a 0, nos da sumatoria de xy y menos beta 1 gorro sumatoria de xy. Aquí saqué directamente la constante beta 1 gorro afuera de la sumatoria, porque sabemos que se puede sacar cuando es una constante, menos beta 2 gorro sumatoria de xy al cuadrado. Por la misma razón saqué la constante afuera de la sumatoria, y todo esto tiene que ser igual a 0. En este quinto paso vamos a combinar la información de los pasos 3 y 4. Vamos a sustituir el beta 1 que encontramos en el paso 3 dentro de la ecuación que nos quedaba en el paso 4. Y esto nos va a dar suma de x y y menos, y este beta 1 aquí, gorro, lo vamos a sustituir por esto, lo que nos da 1 sobre n suma de y menos beta 2 gorro 1 sobre n suma de xy multiplicado por la suma de xy, y después pongo lo que queda, menos beta 2 gorro suma de xy al cuadrado. Esto igual a 0. Vamos a distribuir esta paréntesis, suma x y y menos, aquí menos 1 sobre n por suma de y suma de xy, o en el orden 1 sobre n suma x y suma de y, menos menos más. Aquí quiero aclarar que suma x y un error muy común que hacen los estudiantes es que cuando encuentran suma x y por suma de y, pueden pensar que es igual a la suma de x y y, pero los dos son muy diferentes, entonces cuidado no cometer este error, es un error muy común. El otro error común es confundirse con los signos. Menos menos nos da más, más beta 2 gorro 1 sobre n, y aquí tenemos suma xy multiplicado por suma xy. De nuevo, esto es muy diferente de suma de xy al cuadrado, entonces cuidado. Y finalmente menos beta 2 gorro suma de xy al cuadrado. Todo esto es igual a 0. Vamos ahora a juntar los beta 2, que nos da suma de xy y menos 1 sobre n suma de xy suma de y más beta 2 gorro por 1 sobre n suma de xy al cuadrado. Esto sí es lo mismo que esto, la suma De x y todo al cuadrado. Lo que es diferente es la suma de x y solo al cuadrado. Entonces menos suma de x y al cuadrado. Y esto es igual a 0. El último paso es, ahora que tenemos el beta 2 gorro, calcular el beta 1 gorro. Vamos a volver a la ecuación que teníamos en el paso número 3 y sustituir el beta 2 gorro por el valor de beta 2 que acabamos de encontrar. Y con esto tenemos el valor beta 1. Y ya acabamos. Lo que hicimos fue calcular los coeficientes beta 1 gorro y beta 2 gorro, que no permiten calcular la relación entre y y x, y no permiten poner una línea que minimiza la sumatoria de los errores al cuadrado. Y esto se llama los mínimos cuadrados ordinarios. Muchas gracias.